¿Qué sería ablación? ¿Le suena? ¿No le suena? Abrasión. ¿Desgaste? Todos son tipos de desgastes. Todos son tipos de abrasión, afracción, erosión, son desgastes. Pero son desgastes producidos por diferentes causas y normalmente por diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, en el caso de erosión, si hablamos de erosión dental, puede ser la causa principal de erosión dental. ¿Recuerdan si lo hemos visto? Erosión. Si piensan en erosión, cuando escuchan el concepto, si piensan en los dientes, escuchen la palabra erosión, ¿qué le viene a la mente? ¿De colegio? Un desgaste, normalmente del medio ambiente, no sé si recuerdan, por ejemplo, van a la playa, ven a Costa Verde, ¿cómo está la Costa Verde? Las rocas. Todo esto es una erosión del medio ambiente, supuestamente. Entonces, cuando hablamos de erosión, es un desgaste normalmente generalizado en toda la boca, no es un solo diente, en toda la boca, y será por causas físicas como por fuerza, o será por causas químicas, como por ejemplo por la dieta. Por ejemplo, toman muchas gaseosas. Las gaseosas tienen un pH alcalino o ácido. Ácido, súper ácido. Estamos con un pH de 3, de 4. Si todo el día tomo gaseosas, estoy exponiendo mis piezas dentales a una constante, digamos, embate de sustancias químicas altamente erosivas. Y entonces tenemos a los dientes en total que empiezan a desmineralizarse y a perderse. Perdemos esmalte en todos los dientes, es un tipo de erosión. Abrasión, afracción, atrición, vamos a ver el día de hoy la diferencia entre cada uno de estos. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos tipos de lesiones. Necesitamos una cortina aquí. En sus Canvas ya he colgado en la semana 13 la clase de hoy, que es la clase de lo que es diagnóstico diferencial. Si tienen su laptop o su tablet o celular, mejor descárguense el PDF para que lo puedan ver mejor y las imágenes les queden más claras. Pero aquí, por ejemplo, si pueden ver, no sé si notan a nivel del cuello del diente, notan que hay donde está el límite a menos semetario, debería de haber una continuidad, ¿correcto? Hasta donde llegamos a la encía libre, que es 1 milímetro nada más, pero si vemos hay como que una depresión donde se ha perdido estructura del esmalte. Ahora, pregunta jóvenes, el esmalte en la corona de mi diente, sabemos que solamente está en la corona del esmalte, ¿verdad? ¿Dónde está más delgado? El esmalte. El cuello, ¿correcto? Conforme me acerco al cuello se vuelve más y más delgado el esmalte. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como el esmalte es más delgado, es más débil, también es más susceptible a sufrir daños por fuerzas mecánicas. Pueden haber fuerzas mecánicas producidas por nosotros mismos durante la fisioterapia, por ejemplo, un cepillado exagerado, el uso de cepillo inadecuado, que sea muy duro, cerraduras, extraduras, el uso de abrasivos, si usamos una pasta dental que sea altamente abrasiva, o utilizamos demasiada pasta dental, también puede generar este tipo de desgastes. ¿Bien? Aquí tenemos otro tipo de desgaste, pero ¿qué es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es más profundo, más exposición de dentina, más pérdida de esmalte? ¿Este o este? Este de abajo. Entonces, este de aquí vemos que es una pérdida más grosera. Tenemos hasta claramente visible lo que es la dentina. Vemos ya una cavidad donde tendríamos que hacer algún tipo de reconstrucción. Normalmente hacemos este tipo de curaciones en la clasificación de Black. ¿Ya vieron la clasificación de Black? ¿No? Eso lo vamos a ver nosotros entonces. Por ejemplo, ya vieron ICAS, es genial, pero también tenemos clasificaciones para dónde está la caries dental y según dónde está la caries, qué tipo de preparación cavitaria van a realizar. Y eso lo van a hacer en detalle en el curso de restauradora del próximo ciclo, si no me equivoco, el quinto, ¿no? Pero por el momento les vale saber que esto sí o sí no puede quedarse así. El paciente que tiene este tipo de exposición tiene problemas. ¿Qué problemas presentará este paciente? Sí o sí tiene sensibilidad dental, sí o sí tiene problemas de empaquetamiento de alimentos. Noten cómo es esta concavidad, solamente está hacia la cara vestibular. No, sigue el contorno del diente, entonces la fractura también se da en el espacio interproximal. Entonces hay una cantidad absurda de placa que se va acumulando en alimentos y esa es una condición que puede afectar y conducir a la enfermedad periodontal si no se atiende oportunamente. Les presento lo que son las lesiones cervicales no cariosas. Recuerden ese nombre, por favor. Lesión cervical no cariosa.
Lo van a ver en mayúsculas como LCMC. Lesiones cervicales no cariosas, LCMC. Y finalmente al lado derecho para ustedes, tenemos aquí dos casos. Podemos notar que tienen algo similar en común. ¿Qué pueden distinguir? Hay un desgaste oclusal, ¿ok? Y ese desgaste oclusal, ¿cómo lo ven? ¿Es en una pieza en particular o generalizado? Generalizado. Entonces, ¿por qué podría un paciente presentar este tipo de desgaste? ¿Hay alguna idea? En oclusión tal vez han visto algo parecido. Por ejemplo, bruxismo, por ejemplo, podría generar en estos casos. ¿Y qué tipo de bruxismo? ¿Vieron tipos, clasificación de bruxismo? Pues bruxismo, ¿saben qué consiste el bruxismo? Rechinar los dientes, ¿ok? Entre rechinar entendemos como esto, ¿verdad? Deslizar los dientes es un deslizamiento, ¿en qué sentido? Cuando decimos rechinar, es de lado a lado, adelante hacia atrás. Hay diferentes tipos de rechinamiento. Entonces, bruxismo entendemos que es una parafunción. Todo lo que no es normal no es una función, es una parafunción. Entonces, el bruxismo es una parafunción, es un acto consciente o inconsciente que no tiene ninguna utilidad. Es decir, el sistema estomatognático tiene varias funciones: masticación, habla, etc., social, comunicativa, etc. Pero el bruxismo no tiene función alguna. Simplemente lo que hacemos es causar algún tipo de uso del aparato estomatognático sin tener ningún fin a ese uso. Entonces, consciente, persona que hace fisiculturismo, entrena, practica deportes. Cuando una persona está entrenando, está boxeando, está corriendo, está montando skate, ¿qué hace normalmente con el maxilar? Muerde, uno aprieta. Y no lo hace tal vez conscientemente, pero estás despierto. Entonces te das cuenta, sientes y puedes palpar los músculos de la cara. Y vas a ver, cuando vayan al gimnasio, vean a una persona que está levantando peso, cualquier peso, puede ser mucho o poco. Normalmente van a apretar y van a ver que se va a profundizar y van a ver el macetero. Normalmente el macetero es el músculo más prominente. Persona que practica fisiculturismo y digamos tiene cierto desarrollo de hipertrofia muscular, su cara no está ajena a esto. El rostro va a ser más ancho, tiene un nombre, eso. Normofacial, loricofacial, ¿cómo era cuando la cara es más ancha? Va a ser más braquifacial. Entonces una persona que tal vez era normofacial, por entrenar, va a subir un poquito de peso, vas a notar que los cachetes son más gordos, más prominentes. Si no es grasa, es músculo, atentamente. Entonces, el bruxismo va a tener un desgaste diferente según el tipo de bruxismo que tenga el paciente, porque hay una gran diferencia entre una persona que aprieta los dientes por estrés, ansiedad, deporte, trabajo, etc., o una persona que duerme, cuando está dormida, hace esto. Ese es un bruxismo inconsciente normalmente. El que cuando aprieta se llama céntrico, porque estás en el mismo eje cruzal, ¿no? Misma línea media, se respalda. Y el otro es excéntrico, porque estamos moviendo el maxilar sobre un eje sobre otro. Entonces, deslizar, excéntrico, apretar, céntrico. ¿Y por qué es importante que les mencione esto? Porque va a ser diferente el tratamiento para el paciente. Va a ser diferente la manifestación clínica en la boca. Es decir, los dientes se van a ver diferentes. Tú puedes ver el diente del paciente y saber, este es bruxista y este es apretador. Este es bruxista, este es excéntrico, este es probablemente inconsciente. Y tienes que hacer preguntas de seguimiento para diagnosticar y dar un mejor tratamiento. Pero aquí tenemos varias patologías que uno, si tal vez no conoce, no sabe, va a ver y va a pensar: esta es una caries a nivel cervical, el diente está perdido de altura, hemos perdido. ¿Cuánto del diente hemos perdido aquí, jóvenes? Aproximadamente 10%, 20%, ¿qué creen? Este diente llega hasta por acá. Tranquilamente hasta por aquí. Pero más de 30-40%, estamos en el tercio medio de la pieza dental. Entonces, hay grados y hay grados. Y obviamente hay varios factores que van a estar relacionados a esto. Por ejemplo, la edad, el tema emocional, si la persona tiene algún tipo de diagnóstico, etc. La ansiedad, por ejemplo, son bruxistas por excelencia y por defecto. Pero vamos a definir unos conceptos. ¿Qué es una lesión no cariosa? A ver, ¿pueden leer ese por favor? Son aquellas lesiones cuya pérdida de estructura se podría deber a una acción física tanto como química, y el desgaste se debe a la remoción de tejido. Muy bien, entonces son lesiones. Entendemos que hay una lesión, es decir, una pérdida de tejido duro
Bien, pero esto es causado por una acción física como química, pero no estamos hablando de bacterias, ¿okay? Aquí no hay una acción de las bacterias directamente. ¿Y el desgaste a qué se debe? Se debe a que se ha retirado el tejido, sea esto por un retiro mecánico y barrido en el tejido, o sea por un retiro químico, como en el caso de la erosión, que les había mencionado. Si tomo cosas que son muy ácidas constantemente, mis dientes poco a poco van a ir degradándose de afuera hacia adentro. Y los invito a buscar en YouTube algún video, por ejemplo, de qué pasa con un diente que ha sido extraído en boca, si lo coloco en alguna bebida como una gaseosa, después de un día, 2 días, 5 días. Después de una semana, normalmente el diente está disuelto. El diente natural humano. Si es que lo colocan, no voy a decir la marca de la gaseosa porque después me quedé, pero los invito a buscar en YouTube. Hay muchísimos videos donde se hacen este tipo de experimentos y son bastante interesantes para que vean el grado de daño que genera la gaseosa, porque la gaseosa lo pensamos como una bebida, pero realmente la gaseosa no es una bebida, es caramelo líquido. Realmente es como un caramelo líquido. Bueno, no quitamos ese chip, pero bueno, tenemos un largo camino por recorrer. Entonces, ¿qué cosa es la ablación? Habíamos visto afracción, ablación, erosión, ¿verdad? Y, a ver, atrición. En el caso de la ablación, esta es la más común, que puede pasarla a cualquiera por un tema, por ejemplo, de técnica de cepillado. Un cepillo muy fuerte, uso de cepillo incorrecto. Es muy común encontrar esto en pacientes ya adultos mayores. ¿Por qué? Porque si el esmalte era más delgado en el cuello, tal vez cuando tengo 20 años, 30 años no he llegado a desgastar el esmalte en el cuello dentario, pero a los 40, 50 años, ya tengo 40 años de cepillarme los dientes y he desgastado más de estas piezas dentales y termino teniendo este desgaste a nivel del cuello que se conoce como abrasión. Normalmente siempre es a nivel del cuello dental, normalmente va acompañado con algún tipo de recesión gingival, porque por lógica, si estoy causando daño sobre la superficie dura, en el esmalte, lo más probable es que mis tejidos blandos y encía también estén sufriendo cierto daño, cierta iatrogenia, y también se va a defender. ¿Cómo se defiende? Me trato de alejar del estímulo nocivo y se aleja del cuello. Tenemos una recesión gingival. Entonces, por los dos lados, pierdo esmalte hacia la corona, pierdo encía hacia la raíz, se exponen los túbulos dentinarios y empiezo con problemas de sensibilidad. ¿Bien? Ahora, esto no siempre se va a dar. Hay pacientes que no tienen ningún tipo de sensibilidad porque eso ya es a raíz de la edad. Recuerden cómo es la cámara pulpar. En un joven como ustedes, la cámara pulpar es más grande o más pequeña. Es enorme, ¿verdad? Conforme pasan los años y experiencia de caries, la cámara pulpar se va reduciendo hasta que llega un punto donde podría desaparecer por completo y hay una atresia completa, ya está obliterada la cámara pulpar. Buena suerte si no hay endodoncia. Buena suerte encontrando un conducto. Se puede, pero es otro leve. Para hoy una especialidad de endodoncia y no la general. Entonces, ¿qué pasa en el paciente adulto mayor? Si su pulpa ya está más pequeña, entonces probablemente ya no tiene la misma sensibilidad. Por ende, por más que tenga una recesión marcada y un desgaste marcado de abrasión, muy posible le digas al paciente 20 pruebas, le pones el hielo, el endofrost y todo lo demás, y el paciente como si nada. Mientras que un paciente joven, de su edad, de 18, 25 años, podría demostrar poquísimo desgaste y ya tiene una alta sensibilidad dental, una mínima pérdida de esmalte. Entonces aquí tenemos varias imágenes. En esta vemos lo que es ablación a nivel del cuello. Normalmente los elementos abrasivos, las pastas dentales tienen algo. ¿Qué cosa contienen las pastas dentales que es abrasivo? ¿El flúor? No, el flúor no es abrasivo. Pero hay un montón de compuestos. Sabemos que la pasta tiene flúor, tiene saborizantes, tiene menta, ¿verdad? Tiene algunos químicos, como triclosan, por ejemplo, que son bactericísticos. Hay normalmente diferentes compuestos que se agregan. Pero normalmente la pasta dental tiene lo mismo que tiene la pasta profiláctica. La pasta profiláctica, ¿ustedes ya la han visto? ¿La han usado? ¿No? Todavía no. La profilaxis, cuando hacen limpiezas dentales, ustedes van a usar una pastita que es parecida a la pasta dental, pero la diferencia principal entre la pasta profiláctica que usa el dentista y la pasta dental en casa es la mayor concentración de este abrasivo, que es como una piedra pómez. ¿Han visto la piedra pómez? ¿La han usado? La abuelita seguramente en casa tiene alguna de estas. La vieja escuela son esas piedras que se usan para las la hipertrofia, la hiperkeratosis, queratina. ¿Se recuerdan cuando se ponen engrosamiento los callos? Okay, hablando en castellano. El engrosamiento de la piel y los callos, normalmente los abuelitos usaban estas piedras pómez, que son piedras naturales, que son altamente porosas y se usaban para limar o desgastar estas callosidades. La piedra pómez hasta el día de hoy es utilizada en muchos productos que se usan en odontología. Por ejemplo, los técnicos dentales utilizan
pasta de piedra pómez para pulir y dar el acabado de acrílico a los aparatos ortodónticos, los retenedores, las férulas, etc. En el caso de la pasta dental, también contiene abrasivo, pero va a variar, digamos, en el tamaño de las moléculas que tiene y la cantidad de abrasivo que tenga de una pasta a otra. Es decir, hay algunas pastas que son más abrasivas y otras, pero la mayoría de las pastas comercializadas tienen un máximo de tamaño en partículas para evitar ese tipo de lesiones. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está el mayor problema? Más que en la pasta, en la técnica. Si es que me cepillo con demasiada fuerza, demasiada frecuencia, demasiado tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debería durar un cepillado dental? 2 a 3 minutos. Te dice que son 300 veces que debo cepillarme, nadie va a contar. Entonces vamos a usar el parámetro del tiempo, digamos minuto y medio por cada arcada, ¿correcto? 3 minutos en total, mínimo 1 minuto por arcada. Si la persona hace esto 1 o 2 veces al día con un cepillo duro, tal vez no hay tanto daño, pero imagínense, combinamos un cepillo extra duro, cerdas extra duro que lo venden, pueden comprarlo en cualquier farmacia, venden cepillos así como extra suave, media, dura, extra dura. Y muchas veces las tiendas tratan de vender sí o sí las extra duras si tú no preguntas. ¿Por qué? Porque es lo que más tienen en stock. Como la gente tiende a pedir cerdas medias o suaves, ahí viene que se acumulan los de cerraduras. La persona que va a pedir un cepillo sin pedir una cerda no le van a tratar de EPS. Entonces, combinamos esto, es excesivo tiempo de fisioterapia. Me pongo a ver, estoy en mi Netflix mientras me cepillo los dientes y ya pasan 10 minutos mientras que estoy cepillando. Cepillo de cerdas duras y uso excesivo de la pasta dental y podemos tener este tipo de lesiones por abrasión. Aquí tenemos algunos ejemplos de otras prácticas que también pueden causar abrasión. Los alimentos que comemos, estos son que tienen alimentación de cosas que tienen contenido duro. Por ejemplo, en la sierra peruana, como el mote, la cacha, esto hace que se engrose el ligamento periodontal. Es decir, ¿afecta el medio bucal la dieta? Claro que sí. Si yo mastico y hago mucha fuerza y como cosas duras, lo más lógico es que mis dientes están acostumbrados a hacer más fuerza. Entonces, ¿qué cosa se va a afectar? El ligamento periodontal y el hueso alveolar, que va a ser más compacto, más denso. En el caso de la superficie dentaria también se va a ver afectado por la dieta. Algunas cosas que comemos, como por ejemplo las semillas de girasol, que yo compro para mi lorito, por ejemplo, pero a mi hermano le encanta comer semillas comiéndose todas las que compro para el loro. Son cosas que uno tiene que partir con los dientes. Entonces, al momento de abrirlas o partirlas para sacar la semilla, hay un daño sobre la superficie por la dieta. En el caso de las personas que le gusta masticar hielo, hay gente que le gusta masticar hielo. A mí particularmente no, pero normalmente a mi hermano, que todo lo raro parece que se expresa en él usa el hielo en el verano, es decir, un vaso lleno de hielo y está sentado comiendo el hielo como si fuera cachito. En el caso de cepillado, nuevamente la técnica va a afectar muchísimo también si es que, aparte del tiempo y el uso del cepillo, la técnica de cepillado. Se utiliza el cepillo, usa la técnica de más, técnica de charters, ingreso con el cepillo a nivel del cuello, un ángulo de 45 grados, que también va a ser definitivo el grado de abrasión que voy a generar. Entonces, ¿cómo va a ser el desgaste? El desgaste va a tener una forma característica en forma de cuñas, en forma de ranuras que normalmente van a seguir la misma forma del diente, pero va a haber un desgaste donde vamos a ver una impaginación clara, pero normalmente se van a seguir la misma anatomía, es decir, un desgaste donde no vamos a ver una cavidad pronunciada, se va a mantener ese mismo perfil de emergencia, solamente que más invaginado. Muy bien, ¿qué más? Respecto a la superficie, es posible encontrar que las superficies sean lisas y pulidas, es decir, a diferencia de otros de estos cuadros como la fracción que vamos a ver en breve, uno pasa el explorador por la zona periodontal, donde está el desgaste, y por más que esté desgastado y visible que hay una impaginación, se siente perfectamente liso. No hay ningún tipo de retención. ¿Bien? ¿Qué más? Pueden haber surcos y microfracturas con facetas de desgaste, es decir, tal vez al ojo no lo veo, pero coloco la lámpara, coloco mi espejo por detrás de las piezas y hago transiluminación que rebote la luz, ¿no?, a través del espejo y pase por el esmalte, y voy a empezar a ver probablemente algunas ranuras y grietas más pronunciadas en esos surcos. Y normalmente, ¿qué piezas van a ser las que más presentan abrasión? Por lógica, sin leer el chat ahí, con deducción lógica, jóvenes, si este es un tema que yo mismo produzco, ¿dónde voy a tener abrasión? En los anteriores, es decir, caninos incisivos. De caninos incisivos. Es muy poco frecuente que tengamos abrasión en nivel de piezas molares o posteriores. Las premolares tampoco se salvan, pero principalmente son caninos incisivos. ¿Muy bien? ¿Qué más?
mencionado que eso es algo normalmente más generalizado, es decir, es raro tener erosión en una sola pieza. Normalmente, si tenemos erosión dental, es en toda la boca. Lo que puede variar es que sea solamente una cara de toda la boca. Por ejemplo, las personas toman gaseosas o bebidas que son altamente tienen un pH menor a 4, son bebidas que pueden generar erosión dental. Por ejemplo, jugo de naranja es natural, pero es tan ácido que si tomo jugo de naranja todo el día puede generar erosión dental, sí. El consumo de bebidas como gaseosas también, pero no solamente bebidas como estas. Hay gente que le gusta mucho esto de los chupetes, por el tema de ansiedad. Yo conozco adultos que todos los días compran 2 o 3 chupetes, están media hora con el chupete en la boca, no lo mueven. Y esto es tener continuamente el caramelo en la boca por media hora, una hora, terminas uno y te pones otro en la boca, genera un tipo de erosión dental también, producida por el dulce. Entonces, la zona donde esté en contacto este dulce normalmente va a tener mayor erosión. Por lógica, un chupete que tengo siempre entre los dientes, ¿qué cara de los dientes probablemente se va a ver más afectada? ¿Entienden? ¿Dónde está el chupete? Lo tengo dentro de la boca, normalmente presionado con la lengua, y está en la cara palatina. Entonces, mi cara palatina va a tener un poco mayor erosión que el resto de la boca. En el caso de algunas alteraciones alimentarias, como por ejemplo la bulimia, ¿qué cara de las piezas dentales estaría más afectadas en el caso de una persona que tenga bulimia? Las palatinas y las iguales, inferiores y superiores, ¿verdad? Ambas, porque la persona cuando devuelve, normalmente, ¿dónde va a chocar el ácido? En el estomacal, las caras internas, igual palatina. Normalmente no hay tanta exposición en las caras vestibulares. Por ende, cuando ustedes ven la boca del paciente, ven una erosión que está estrictamente en la cara interna de los dientes, sospechan de bulimia. El paciente tiene un reflujo muy marcado donde está regurgitando el ácido estomacal o es provocado por alguna alteración alimentaria. Bien, etiología, factores intrínsecos endógenos como intrínsecos exógenos, es decir, endógenos son factores que son del propio de la persona, como por ejemplo el ácido estomacal que mencionaba, y exógenos en el caso de la dieta, es decir, lo que estoy comiendo. Si tomo gaseosa todo el día y soy mucho de la boca todo el día, serían factores exógenos, ¿correcto? Mi ácido estomacal se produce de forma natural por una alteración como por ejemplo enfermedad de reflujo gástrico, endógeno. La erosión, algunos factores intrínsecos somáticos o involuntarios, por ejemplo, tenemos el jugo gástrico, que es el que más afecta. ¿Cuánto es el pH del jugo gástrico? ¿Tienen una idea? Es bien bajo, es de 2 a 3, bajísimo, entonces bastante bajo. En el caso de la regurgitación es el vómito, ¿correcto? El reflujo, cuando sale de. Recuerden que hay esfínteres que no deberían ser unidireccionales, la comida va en un solo sentido, y ese esfínter no debería dejar que regrese de un lugar a otro. Recordemos los esfínteres. En el estómago, ¿cuál es el esfínter que me evita que el ácido salga del estómago al esófago? El píloro. El esfínter pilórico es el que está más abajo en el estómago. De ahí le sigue el esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico superior, y recién ahí está llegando lo que es la vía de la orofaringe, donde podamos llegar a la boca y a los pies genitales. Entonces, tiene que haber una falla bastante marcada para que eso pase, no es común. Por eso, en la mayoría de casos, yo sospecharía que el paciente lo está haciendo de forma consciente, especialmente si hay ciertas características, como por ejemplo que sea joven y que sea, ya no es tanto como antes, pero antes eran mucho más mujeres que hombres. Es decir, 90% de los casos de bulimia hace 20 años eran hombres y mujeres, poquísimos hombres. Hoy en día están ahí, de 60 40. Es decir, los hombres ahora entonces por tema de vanidad, de redes sociales, ¿okay? Pero los hombres ahora se preocupan mucho más por el tema del peso y hay mayor incidencia de bulimia de lo que había en toda la historia en los últimos 5 o 10 años. Muy bien, otros motivos por los cuales puede generarse la erosión pueden ser efectos psicosomáticos o voluntarios, como por ejemplo desórdenes de alimentación tales como la bulimia, anorexia y la alcoholemia. Características clínicas. A ver, ustedes mismos pueden ir leyendo, ven las imágenes. ¿Cómo está el desgaste de los dientes? ¿Solamente una pieza o son todas las piezas de la boca? Es todo generalizado. Las piezas posteriores, anteriores, todas padecen del mismo desgaste. La progresión es
lenta. El problema con este tipo de desgastes es que es irreversible. Es decir, una vez que hemos perdido estructura, ya tenemos que buscar un tipo de tratamiento de rehabilitación para poder recuperar tanto la forma como la función de la pieza dental. Y obviamente hay casos y hay casos, donde hemos perdido el 10, el 20% de la pieza, o casos donde hemos perdido casi el 50% de las piezas dentales. Bien, ¿qué más podemos mencionar aquí? A diferencia de las lesiones por ablación, cuando pasamos un explorador o una zona periodontal, no va a ser liso el tacto. Va a haber canales, va a ser una erosión, un desgaste menos uniforme, por ende va a haber diferentes surcos, bultos, va a ser una superficie áspera. Muy bien. Rugosa, amplia y opaca. Muy bien, aquí tenemos ya la afracción. ¿Qué es la afracción? En la afracción tenemos un tipo de daño por fuerzas mecánicas excesivas. Imaginemos esto, jóvenes. Un paciente pierde ¿Cuál es la pieza que más se pierde? Digamos, la primera, estadísticamente, que las personas perdemos. Primera molar inferior. Muy bien. La primera molar inferior es lastimosamente la primera pieza en perder. Por varios motivos. Primero, porque es una de las primeras piezas permanentes que aparece poco, sino la primera. Entonces tiene más tiempo como para que pueda desarrollar caries y todo eso. Pero también es un tema de su posición. Al estar en el sector inferior, ¿dónde se empaqueta más la comida? ¿Superior o inferior? Inferior, por gravedad, ¿no? La placa dental de la misma forma. Y por algún motivo, la nuestra técnica de cepillado, un tema de varios estudios que se ha demostrado que prestamos mucha atención a lo que es el sector anterior, pero normalmente el posterior es el que más sufre, el que menos tiempo dedicamos. Entonces, por esos motivos, siempre la primera molar y primera se pierde. Entonces, imagínense que perdemos la primera molar inferior permanente. Esa persona muchas veces pierde esa pieza a los 10, 12, 14 años. Entonces llegas a los 25 años y tienes 10 años con una pieza ausente. No te he colocado un implante porque no se acostumbra en nuestro medio, simplemente se deja ahí hasta que no causa un problema, no pasa nada. ¿Qué va a pasar con la segunda molar y con la segunda premolar de esa persona? Ya tiene 25 años, ya tiene su edad, ya tiene 10 años de haber extraído la primera molar inferior. ¿Están normales, están felices esa segunda premolar? No, se pueden visualizar. Primero, por evolución, saben que se van a mover, ¿verdad? Se buscan estabilidad tridimensional. Entonces, la pieza antagonista empieza a buscar un punto de contacto y empieza a hacer erupción pasiva, ¿verdad? Erupción pasiva. Problema 1. Problema 2, empiezan a moverse las piezas, buscando que encajar. Entonces, todas empiezan a correr, migran o se inclinan, pero cambian de posición. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo mastico, yo sigo masticando con mis piezas posteriores. Entonces, lo que me es esto. Cuando tú masticas por un lado, ¿cuántas piezas son las que trabajan? Si hablamos de la tabla oclusal posterior. Tabla oclusal posterior. Estamos hablando de premolares hacia atrás, ¿verdad? Primera premolar, segunda premolar, primera molar, segunda molar. Son 4 piezas superior y 4 piezas inferior. ¿Correcto? Entonces, cuando mastico, normalmente mastico por un solo lado, cuando tengo el borde alimenticio, ¿no? ¿Cuántas piezas están en general están masticando? Son 8 en total, ¿correcto? Pierdo una sola pieza, sigue masticando 8. ¿Por qué? ¿Cuántas están masticando? 6. 7 entre comillas, pero esa séptima no tiene antagonista. Entonces está en el aire. Y por más que la pieza esté en la mitad, tal vez sean 2 que están en contacto, el tema es que hemos perdido bastante el plano oclusal o el plano masticatorio posterior. Entonces, como hemos perdido ese espacio, ¿qué va a pasar? Yo igual mastico, igual estoy comiendo. Entonces, esa fuerza que yo generaba con mi macetero, que pongas, imagínense que son 20 kilos de fuerza que yo genero con el macetero al masticar, esos 20 kilos se repartían entre las 8 piezas o las 4 piezas que están entrando en contacto. Si pierdo una, ahora entre cuántos se reparte la misma fuerza masticatoria. Entre solamente la primera premolar, segunda premolar, ya está ahí sufriendo, y la segunda molar. Entonces todos trabajan más. Como todos trabajan más y todos reciben más fuerza de lo normal, van a empezar a sufrir daños. Por lógica, ¿cuáles son las piezas que más daño van a sufrir de toda la tabla oclusal posterior? Si le falta la primera molar, ¿quiénes sufrirán? Las contiguas, las que están al lado de la brecha. Esas son las que van a sufrir más. Entonces, por ejemplo, les como un ejemplo. Tenemos estas piezas de aquí. Si yo pierdo esta pieza de aquí,
está ausente, cuando yo coma, mastique los alimentos, estas dos de aquí son las que van a asumir más trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza que el músculo hace es sobre la mandíbula, no sobre el diente. Entonces todo se va a comprimir aquí. Y esto estaba distribuido de forma homogénea entre los dientes, pero al faltar uno ya no es homogénea la distribución. Va a haber mucha más fuerza en esta pieza y en esta pieza. Es un principio similar a lo que ustedes habrán visto de cuando han visto las camas de clavos. Las camas de clavos, con la persona que camina sobre clavos, ¿alguna vez lo han hecho? ¿No? Acá no se acostumbra mucho, pero en las ferias, en otros países, los tienen como algo divertido que la gente puede hacer. Yo he caminado en esas camas de clavos y es un principio de física muy básico, que es distribución de peso y fuerzas. Si tú pisas un solo clavo, el clavo te atraviesa el pie, porque tu peso está ahí en un solo punto de contacto. Pero tú al pisar la cama de clavos, y no son muchos, serán 6 o 7 clavos que están en tu pie en contacto al mismo tiempo cuando caminas, tu pie no va a penetrar, no va a entrar. El peso es el mismo, la fuerza que estás ejerciendo hacia abajo es la misma, sea 1 o sea 10. ¿Qué cosa es diferente? El número de puntos de contacto, cómo se distribuye esa fuerza. Al distribuirse en diferentes puntos, no causa daño. Lo mismo pasa acá. Siempre y cuando tengamos todas nuestras piezas dentales, comemos, no hay ningún daño. Pero si la persona pierde piezas dentales, el mismo hecho de comer va a causar daño. Y si es que tenemos una parafunción como el bruxismo, ampliar esa que hemos perdido, muchísimo más daño aún. Tenemos lo que es la abrasión, que van a ser estas lesiones cervicales no cariosas, que se van a dar ¿dónde? ¿En qué parte del diente? En cervical, en el cuello del diente. Y pero mirando bien en qué pieza lo vamos a ver, anteriores y posteriores. Posteriores, como les mencionaba, este es un tema de fuerzas oclusales. ¿Con qué masticamos? ¿Con anteriores masticamos? ¿Con anteriores qué hacemos? Corte, cizallamiento y corte. Y con las posteriores masticamos, trituramos los alimentos. Por ende, este exceso de fuerzas y la fracción lo vamos a ver predominantemente en premolares y molares. Principalmente premolares, por excelencia premolares. Caninos también. Muy bien, entonces hay una parafunción normalmente relacionada a esto, es decir, bruxismo. ¿Bruxismo de qué tipo? De apretamiento. ¿Cómo se llamaba este que es apretar? ¿Céntrico o excéntrico? Céntrico, ¿verdad? El apretamiento, bruxismo céntrico. La persona aprieta los dientes constantemente y es una carga funcional excesiva, y en el caso de que sea excéntrica va a ser diferente el daño. ¿Por qué? Porque la persona que aprieta, que hace constantemente, va a terminar reventando el esmalte que se encuentra a nivel del cuello, ¿verdad? La persona hace mucha fuerza, es en el diente, ¿verdad? ¿Y dónde se va a fracturar el esmalte? Por la fuerza de compresión. Donde el esmalte está más delgado. ¿Dónde está más delgado? A nivel del cuello. Entonces empieza por aquí, empieza a aumentar, a cavitarse más, hasta que ya pierde prácticamente todo el esmalte y termina en dentina. Muy bien. Algunos factores causales, por ejemplo, puede ser por una maloclusión, se puede generar por una maloclusión, se puede generar por un contacto prematuro. Ya han visto esto en oclusión seguramente. ¿Qué es maloclusión? Hay 3 tipos de maloclusión, ¿verdad? Clase 1, clase 2, clase 3. Pero cualquier alteración de la norma oclusión es una maloclusión. Ahora, ¿qué cosa es un dolor de cabeza? Esto de los contactos prematuros. ¿Por qué se puede generar un contacto prematuro? ¿Ustedes pueden generar un contacto prematuro? Sí. Sí. ¿Cómo? Una curación. Una curación. Si ustedes no verifican la oclusión del paciente antes de que se vaya, solamente le dicen, muerda señor, ¿cómo la siente? ¿Bien? Sí, hay gente que es bien relajada, le va a decir, sí, no, me siento bien, por más que siente que está chocando, le va a decir, no, está bien, ahí está bien, ah, ya, perfecto, anatómicamente está hermoso el diente. Pero ¿cuál es el problema? Tú reconstruyes el diente sin considerar la oclusión y fuiste. Porque el diente, por más bonito que esté, es muy posible que el diente ya no esté como estuvo originalmente. Puede que hubo caries, se perdió parte del diente, y el diente ¿qué hizo? Erupción pasiva, ¿verdad? Entonces, yo reconstruyo el diente, le doy anatomía bien bonito, me demoro un montón de tiempo y después hago que el paciente muerda y me tengo que volar toda mi anatomía. Por eso es tan importante que controlen la oclusión. Porque es 1000 veces mejor que el paciente se vaya con un diente no bonito, no estético, pero funcional, a que le hagan una obra de arte que va a causarle más problemas, como por ejemplo la fracción, dolor dental, porque le va a doler ese diente vital, le va a doler, va a tener hiperemia pulpar, y es posible que termine con hiperemia pulpar irreversible.
delicado. Y si es que no hace ningún problema con el diente, genial, el periodonto también sufre. Contacto prematuro, esa fuerza ¿hacia dónde va? Si un diente choca más que los demás, toda esa fuerza va primero al diente, segundo al... ¿Qué cosa me amortigua el diente? Entre el hueso y el diente. El ligamento periodontal. Entonces lo segundo que puede pasar es que se inflame mi espacio de ligamento periodontal, que tiene una posible endodoncia, y posiblemente ya me afecte al hueso. Y empieza a tener una pérdida, una relación no solamente quinquival, pero ósea en el diente, por fuerzas excesivas. Otros hábitos que pueden ser dañinos aquí, por ejemplo, la onicofagia. ¿Qué es la onicofagia? Comerse las uñas. El comerse las uñas es un hábito nocivo que puede generar este tipo de lesiones de atracción. ¿Por qué? Porque si yo estoy mordiendo las uñas, estoy haciendo mucha fuerza, una fuerza excesiva, normalmente en un punto específico. Pero cuando se muerde con una uña, están trabajando tal vez 2 cúspides, 3 cúspides a la vez, y usan toda la fuerza que tienen en la mandíbula para hacer ese corte o esa para función. Al hacer esto, pueden causar que estas piezas anteriores, las de adelante, presenten este tipo de lesiones, lesión gingival y pérdida de soporte óseo. ¿Qué más? Morder objetos, hábitos como masticar la tapa del lapicero, los borradores, que no sé por qué, pero todos los niños se comen los borradores. Pero bueno, y excesiva ingesta de alimentos muy duros. Ahora, no te creas que no comer, pueden comerlo, pero excesiva, es decir, si es una parte de tu dieta diaria. Si comes cachita o mote una vez al año, bacán, pero si tengo que comes 3-4 veces por semana, problema. Si chactas hoja de coca porque trabajas en el campo y vas de 5 o 6 días a la semana, es un problema. Bien, entonces noten la característica de cómo es la pérdida. Aquí sí, jóvenes, sé que acá no lo pueden ver muy bien, pero aquí deberían de poder ver así. Literalmente es una cuña, forma de cuña. No se mantiene el perfil de emergencia, no se mantiene la anatomía normal. Hay una hipersensibilidad dentaria. Ya no hablamos ni siquiera de sensibilidad, es hiper la sensibilidad, porque ya nos fuimos prácticamente hasta el nervio. Bien. Las superficies son de diferentes tipos, algunas van a tener estrías, fracturas, rasguños, grietas, surcos, y en el caso más severo va a haber una obliteración completa de los túbulos. ¿Qué quiere decir esto? De que el diente ya se ha defendido porque ya llegó tan cerca del nervio que se ha obliterado. Así como se puede obliterar la cámara pulpar, que es que se llena de dentina terciaria, los túbulos dentarios en la dentina también se terminan obliterando, sellando. Entonces ya no hay ningún tipo de sensibilidad. Y eso no es bueno. ¿El dolor es algo malo, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿El dolor es algo malo? No. El dolor es un mecanismo de defensa. Si no me duele, ya hemos tenido dolor, entonces posiblemente voy a arriesgarme a tener una lesión mayor. Por ejemplo, ya no me duele, pero ya está muy cerca a la pulpa o al nervio. ¿Qué va a pasar con esa pieza? Muerto algo duro, ya no hay propiocepción, ya no suelto y fractura coronaria, fractura dentoavial. ¿Qué más? Localización, ¿dónde va a estar? Nuevamente en el límite anterolario, normalmente en la superficie anterior de los dientes, es decir, la superficie anterior. Cuando hablamos de anterior, es la superficie, ¿a qué nos referimos con superficie anterior? Porque sabemos cada vestibular, distal, facial, etc. Si yo digo superficie anterior, más hacia vestibular, es hacia vestibular, en las piezas anteriores hacia vestibular, y en las piezas posteriores vamos a ver que va un poquito hacia vestibular y hacia mesial. Hacia mesial, por eso, anteriores hacia adelante, ¿verdad? Y posterior. Vamos. Se observa fractura de celopo continuo de restauración. Ese es el calvario aquí. ¿Por qué será que hay celopo de restauraciones? ¿Por qué se saldrá? De salón quiere decir que se cae. Le hago una curación aquí y la curación no dura. Se cae después de 3 meses, 1 año, y el paciente regresa con el mismo problema y no le puedo cobrar porque ya le hice la curación tal cual, a no ser que sea una persona poco ética y pueda cobrar por algo que hice correctamente. Sí. Tejido óseo se pone cuando hay pérdida del hueso, porque hay varios injertos óseos, injertos diferentes materiales ahora que puedes colocar para recuperar hueso. Pero aquí lo que has visto que se ha perdido no es hueso, es el diente. Aquí el límite en sí debería ser por acá. Tal vez se pone 1 milímetro de donde debe ser el límite aquí y
ya va a aparecer un poquito. Pero Pequeño. realmente, hasta por acá debería estar vencido normalmente. Esto todo es esmalte que se atraviesa. Todo es esmalte. Y es irreversible, porque ya tuvimos estructura dura. El esmalte se puede remineralizar, más una cavidad no se puede reconstituir. Tenemos que llenar la cavidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una restauración. Clase 5, según plan. ¿Por qué? Por la posición que está a nivel del cuello del diente. Toda curación a nivel del cuello del diente se conoce como clase 5 en clasificación del blanco. Y la clase 5 es algo que ustedes van a tener que hacer como parte de su récord, sí o sí, les piden cable de 10, clase 5. Y van a conseguirlas porque son muy comunes. En Perú hay muchísimos pacientes con este tipo de lesiones. Ahora, ¿por qué es que estas lesiones, a pesar de que yo las repare con resina, con ionómero de vidrio, muchas veces no quedan? ¿Alguna idea? El sistema de adhesión. Muy bien. En biofísica ya hemos hablado, por lo menos ligeramente, de que estos materiales normalmente son mejores uno que el otro porque se parecen más al ambiente natural o porque tienen mejor adhesión. Entonces, siempre es como que escoges cuál es el mejor material para restaurar un diente según esos dos principios. Mira, cuál es más estético, pero a la vez tenga una buena adhesión, porque no me sirve de nada que sea hermoso, igualito el diente, pero no adquiera bien y de una recidiva, o se desprende. Y de la misma forma no me sirve de mucho que sea excelente en la adhesión, pero no sea estético. Entonces los materiales buscan el equilibrio en las dos cosas. Normalmente aquí, jóvenes, a nivel del surco, ¿qué cosa tengo a nivel del encía? Por más que yo seque. La saliva sale de las asinos naturales, pero por casualidad, recuerdan que hay un líquido en la encía. La encía produce un líquido. Pero ¿de dónde se va a llevar todavía el próximo siglo? ¿Verdad? Ya. Hay un líquido que se llama líquido clavicular. El líquido clavicular sale del ligamento periodontal. El ligamento periodontal tiene un exudado, es decir, un líquido que sale como si fuera plasma. Así como en la sangre, la mayor parte de la sangre, la parte líquida es plasma, este líquido sale por las encías. Entonces, ¿qué pasa? Por más que yo seque con mi jeringa y ponga mis algodoncitos y mi aislamiento, es muy posible que haya cierta humedad a nivel del cuello del diente. Y si yo coloco mi resina y me demoro mucho en trabajar, posiblemente se humedece y cuando fotocuro ya no hay una adecuada adhesión. ¿Por qué? Porque si recuerdan en biofísica, la resina, el diente es hidrofílico o hidrofóbico. El diente es hidrofílico y la resina es hidrofóbica. Entonces parece que tienen que poner adhesivo para que haya esto de la... ¿Cómo se llama esto? La interfase, ¿no? Para que se pueda adherir correctamente. Entonces, para que se forme esa interfase, tiene que ser seco el ambiente, tiene que haber cero humedad. Y como aquí, de todas las piezas dentales, el lugar donde hay más humedad es en el cuello, esas curaciones tienen un pronóstico reservado y por eso es muy importante que no pueden manejar. ¿Qué pueden hacer aquí? Pueden colocar, por ejemplo, hay un hilo especial que se coloca, que no es muy cómodo para el paciente, pero ayuda, que se empaqueta el hilo aquí dentro del cuello por debajo. ¿Para qué? Para hacer un poco más de control de sangrado, control del exudado, y tiene un astringente, también hace que se cierren esos vasitos y no salgan ningún tipo de líquido. Muy bien. Atención. Bien, ya para terminar, tenemos aquí un desgaste de las superficies oclusales o incisales de los dientes, son pacientes bruxómanos, pacientes con pérdida de dientes. Normalmente eso cuando hablamos ya del bruxismo excéntrico, es decir, esto. Ese tipo de deslizamiento de los dientes, donde van a deslizar sobre la superficie de maxilar superior sobre los que tienen en el inferior, van a ser aquellos que vamos a tener como una pérdida generalizada de la altura coronaria, y hay varios factores relacionados, por ejemplo, la edad de los pacientes. Mientras mayores son los pacientes, más posibilidad tienen de presentar esto. El sexo, normalmente mayores en hombres que en mujeres. En condiciones oclusales, sí tenemos estabilidad oclusal en la boca. Normalmente este desgaste no es tan rápido, pero si por ahí tenemos pérdida de piezas dentarias y no tenemos estabilidad oclusal, entonces el desgaste va a ser mucho mayor y más rápido, y es debido a una hiperfunción. Nuevamente, una función es lo normal, una hiperfunción es una función exagerada, una parafunción es algo que es dañino. Entonces, el bruxismo podemos considerar una hiperfunción en algunos libros, pero en fisiología normalmente hablamos de una parafunción. Una parafunción. ¿Muy bien? También tenemos algunos casos clínicos también, desgaste de la superficie dental progresivo y fisiológico de los tejidos dentales duros que afectan superficies dentales superficiales, incisales interproximales,
puede avanzar hasta la dentina. Consecuencia principal, pérdida de digestión vertical. En oclusión está viendo esto, ¿verdad? Tienen 3/3 que deberían de ser más o menos parejos. ¿Cuáles son los tercios faciales? El primero es de su labela hasta la base de la nariz. ¿Cómo van los tercios faciales? En el hueso es uno y en la cara es otro. Una cosa es la radiografía, pero en la cara son pacientes, ¿lo han visto o no lo han visto? Bueno, es una proporción que está desde la época de Da Vinci, que se habla de la regla de los 3/3, que para que haya belleza en un rostro, una escultura, normalmente tratan de mantener esos 3/3 iguales. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Entonces normalmente era no recuerdo cómo se llama esta parte, pero desde el cráneo, básicamente del cráneo hasta la glabela, de la glabela a la base de la nariz, base de la nariz al mentón. Y la idea es que esos 3/3 deberían ser proporcionales entre sí. Muy bien, ¿qué más? Consecuencia, disminución vertical. 1. 2. Fracaso de las restauraciones oclusales. ¿Por qué he hablado de un fracaso de la restauración oclusal? Este paciente viene, tiene aquí desgaste en sus incisivos y le hago curaciones en salud, en todos los incisivos. Regresa en 2 meses y se vuelven todas las curaciones que hizo. ¿Por qué? He tratado la causa. ¿Cuál es la causa? El paciente llega con esta lesión. Siempre les he dicho que en caries o en cualquier enfermedad que el paciente presente tiene que saber por qué presentó la información en primer lugar, por qué desarrolló la enfermedad. Porque si no saben por qué la desarrolló, entonces va a volver a desarrollar en el futuro. Entonces, si el paciente llega con este tipo de desgastes, sabemos que el bruxista tiene algún tipo de hábito nocivo. Si ustedes no hacen el cambio de hábitos o lo derivan con no sé, fonoaudiólogo, en el caso de que tiene un problema de fonación de interposición igual, el técnico de motricidad orofacial, si tiene alguna alteración, por ejemplo, de parafunción, si no le hacen su aparato de fémur de biorelajación, por ejemplo, si es bruxista y saben que es bruxista, tienen que tratar el bruxismo. Puede haber un montón de factores relacionados: estrés, ansiedad, hiperfunción debido a estilo de vida. Tal vez trabaja en un trabajo donde tiene que hacer mucha fuerza, trabaja en un almacén, estivador, tal vez es el tema del deporte, si practica algún tipo de rutina en el gimnasio de forma continua. Todo eso tiene que ser diagnosticado para que pueda haber una modificación de comportamiento. Si no modificamos el comportamiento del paciente, el paciente va a reventar las curaciones y va a regresar y le va a echar la culpa a ustedes de que han hecho un mal trabajo. Y técnicamente no está en el correcto. ¿Por qué? Porque no han asesorado al paciente al menos de cómo puede evitar volver a generarse este tipo de lesiones. ¿Bien? Y finalmente, algo que a veces nos olvidamos, pero también va de la mano con la oclusión, es todo problema a nivel de sus dientes en la oclusión. ¿Dónde va a manifestarse? A nivel de su ATM. Los problemas de dolor orofacial y disfunción del ATM son muy comúnmente causados por contactos prematuros. Y en caso de pacientes bruxistas, muchas veces no se enteran que tienen el problema o no le dan importancia hasta que llegan a problemas en la ATM. Y el dolor en la ATM es puede ser muy fuerte, muy intenso. Y ahí el paciente viene desesperado a buscar una solución. Pero la solución no va a ser una bala de plata. Normalmente el tratamiento es integral. Porque imagínense un problema de una persona que tiene un bruxismo ya inconsciente de años. Van a entrar ahí a tallar el odontólogo, probablemente el técnico dental, vamos a mandar a hacer una férula biorelajante, vamos a tener que enviarlo a hacer algún tipo de terapia, posiblemente si hay un problema en el componente muscular, en la hipertrofia, puede llegar a generar un trismus. ¿Qué es un trismus? De la hipertrofia. Tanto masticar y hacer fuego, chicos, ¿cómo rompecabezas ahí? En el caso del macetero, si generas un trismus y el músculo se termina contrayendo, el paciente se levanta en la mañana un día y no puede abrir la boca. Es bastante traumático, es un gran susto que se lleva el paciente. Entonces, todo esto le podemos evitar al paciente si le avisamos con anticipación, que esas son consecuencias de no tener este problema, esa patología. Muy bien, jóvenes, esa es la teoría. Tienen una tarea que van a realizar en Canvas. La tarea va a ser para la próxima semana, no sé, pero va a ser para parte de lo que va a ser su nota de la S3. Ya tienen una tareita que va a ser, pueden hacer en grupal, no tienen que ser individual. ¿Okay? Pueden hacer en grupos de, aquí
15 hasta 5, pero 5 mantiene un grupo de 40 alumnos. Ustedes son 16, en parejas, en parejas. ¿Cuántos son? ¿Hemos tomado 5, profesor. 5, son 5 clases, cada uno son